Hola a todos y bienvenidos otra vez a Ribera de Paz. Gracias por dedicar este momento para reflexionar juntos. Sé que, a veces, cuando el dolor nos toca de cerca, puede ser difícil encontrar respuestas y hasta sentirnos solos, ¿no es cierto? Hoy quiero que, sin importar lo que estés pasando, te sientas acompañado y encuentres un espacio para escuchar a Dios de una forma nueva. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que el dolor es tan profundo, tan oscuro, que parece no tener final? Ese tipo de sufrimiento que te hace mirar al cielo y preguntar, ¿estás ahí, Dios? Quizá has pasado por situaciones donde sientes que tus oraciones se pierden en el vacío, o tal vez has sentido que el peso de la tristeza y la dificultad es más de lo que puedes soportar. Hoy quiero hablar contigo sobre algo que toca el corazón de muchos, de quienes buscan sentido en medio del dolor y preguntan cuál es el propósito de ese sufrimiento en su vida. ¿Puede realmente el sufrimiento tener un lugar en el plan de Dios? Y si es así, ¿qué podríamos aprender de él? Verás, no siempre entenderemos por qué nos suceden ciertas cosas, pero en medio de esa incertidumbre, la Biblia nos ofrece una perspectiva que ilumina nuestra visión y nos da esperanza. Piensa en esas situaciones que parecen no tener explicación. Tal vez has perdido a alguien muy querido o quizás estás enfrentando una enfermedad, una pérdida financiera, una decepción profunda. En esos momentos es común preguntarse si Dios está realmente ahí, si acaso está atento a lo que sentimos. Y es que el dolor nos hace sentir vulnerables y a veces hasta desamparados. Pero quiero invitarte a que juntos exploremos qué nos dice Dios en su palabra sobre el sufrimiento, porque, aunque parezca paradójico, la Biblia nos muestra que, incluso en las situaciones más oscuras, hay una luz que puede guiarnos. A lo largo de este video vamos a ver qué dice la Biblia sobre el dolor, el propósito que puede tener en nuestra vida y las razones por las que Dios permite que atravesemos momentos difíciles. Hoy hablaremos de las razones por las que, incluso en medio del sufrimiento, Dios está presente y actuando en nuestras vidas, aunque no siempre podamos entender su obra de inmediato. Quédate conmigo hasta el final, porque creo que encontrarás una perspectiva llena de paz, esperanza y propósito, aún en medio de las tormentas. Quienes buscan estar más cerca de Dios suelen encontrarse en medio de batallas y pruebas que parecen inexplicables. Sin embargo, la Biblia está llena de relatos donde incluso los más devotos enfrentaron grandes dolores, enseñándonos que el sufrimiento no es un castigo, sino una experiencia que puede forjar un carácter más profundo en la fe. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Job, un hombre íntegro que amaba a Dios con todo su corazón, y sin embargo, perdió a su familia, sus bienes y hasta su salud en un tiempo extremadamente corto. Job, en medio de su desesperación, buscó respuestas y no las encontró al instante, pero decidió mantener su fe. Imaginen esa escena. Alguien que ha perdido prácticamente todo, resistiendo la tentación de rendirse y, en cambio, manteniéndose fiel a Dios. Su historia es un recordatorio de que la fe no siempre significa una vida libre de dolor, sino una vida donde Dios se vuelve nuestro sustento incluso en los momentos más oscuros. Al final, Job no solo recuperó lo que había perdido, sino que también descubrió una profundidad espiritual que lo transformó completamente. Otro gran ejemplo es el apóstol Pablo, alguien que entregó su vida al servicio de Cristo y que por esa misma fe sufrió persecución, encarcelamiento y hasta rechazo. Pablo llegó a describir sus experiencias diciendo que sentía como si tuviera una espina en el costado, algo que le causaba sufrimiento constante, pero que también lo hacía depender más de la fortaleza de Dios que de la suya propia. A pesar de estas dificultades, Pablo declaró que encontraba en Dios una fuerza y un gozo que sobrepasaban cualquier aflicción. Su sufrimiento no lo alejaba de Dios, sino que lo llevaba a confiar en Él de maneras que de otro modo no podría haber experimentado. Estos ejemplos nos revelan que el sufrimiento y la fe no son excluyentes. Al contrario,
Muchas veces, el dolor nos invita a depender de Dios con una intensidad nueva, a fortalecer nuestra relación con Él y a descubrir dimensiones de su amor y poder que de otra forma no conoceríamos. Lejos de debilitar nuestra fe, las pruebas pueden servir para afianzarla, mostrándonos que incluso en las circunstancias más difíciles, Dios permanece fiel y presente. El dolor y el sufrimiento en la vida de un creyente no son experiencias sin sentido, pueden tener un propósito más elevado que, si lo comprendemos, nos abre a un crecimiento espiritual profundo. Cuando enfrentamos momentos difíciles, una de las primeras cosas que perdemos es la ilusión de autosuficiencia. Nos damos cuenta de que nuestras fuerzas son limitadas y que hay situaciones que nos superan. Es en esos momentos de vulnerabilidad, cuando nuestras capacidades se ven rebasadas, que nos sentimos impulsados a buscar una fortaleza y consuelo más allá de nosotros mismos, encontrando en Dios el apoyo que nunca falla. Muchos de nosotros, en medio de la desesperación y el quebranto, hemos experimentado una cercanía con Dios que jamás hubiéramos conocido en tiempos de calma. Imaginemos a alguien que atraviesa una pérdida significativa o una enfermedad que parece insuperable. Estas experiencias nos obligan a mirar hacia lo esencial y a depender de una fuerza que supera nuestras propias limitaciones. En esos momentos, la relación con Dios se vuelve más íntima, más auténtica. Dios no solo se convierte en un refugio, sino en una guía constante, una presencia que nos sostiene y nos recuerda que, aunque el sufrimiento sea grande, Él es aún mayor. En esos tiempos, llegamos a comprender con mayor claridad lo que significa realmente confiar en Dios y permitir que Él sea nuestra fortaleza. La Biblia nos ofrece una profunda enseñanza en Corintios, donde Pablo comparte un mensaje claro: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Este versículo revela una verdad esencial. Nuestras debilidades son una oportunidad para que la gloria y el poder de Dios se hagan visibles en nuestras vidas. Cuando reconocemos que no podemos hacerlo todo por nosotros mismos, abrimos las puertas para que Dios actúe de una manera que no podría si aún nos sostuviéramos en nuestro propio orgullo o autosuficiencia. Esta dependencia de Dios, que nace de la debilidad y el dolor, nos transforma en personas más humildes, más sensibles y más conectadas con la verdadera fuente de paz y fortaleza. Además, el sufrimiento nos recuerda lo frágiles y pasajeros que somos en este mundo, llevándonos a valorar lo que realmente importa. Nos enseña a mirar más allá de lo temporal y a enfocarnos en lo eterno. Si bien a menudo estamos ocupados persiguiendo logros, bienes materiales o reconocimiento, el sufrimiento nos muestra que estas cosas son efímeras y que lo que realmente da propósito a nuestra vida es la fe, la esperanza y el amor de Dios. Este cambio de perspectiva nos ayuda a redirigir nuestro corazón hacia aquello que perdura y a abrazar un propósito de vida que tiene un significado eterno. Así, el sufrimiento no es una barrera, sino una puerta hacia un crecimiento espiritual que enriquece nuestra fe, nos hace humildes y nos invita a vivir con la vista puesta en lo eterno. En cada prueba, Dios nos invita a acercarnos más a Él, a depender más profundamente de su amor y a descubrir en nuestras debilidades la fortaleza infinita que Él nos ofrece. Enfrentar el sufrimiento es también enfrentar la realidad de que hay aspectos de la voluntad de Dios que superan nuestra comprensión humana. A menudo nos preguntamos por qué un Dios amoroso permite que vivamos dolor, incertidumbre y pérdida. Sin embargo, aquí es donde se nos invita a caminar en fe, confiando en que, aunque no lo comprendamos todo, Dios tiene un propósito más amplio y profundo que nuestras mentes limitadas no siempre pueden abarcar. Este misterio de la voluntad de Dios es algo que podemos observar en toda la Biblia y en la vida de los creyentes. Un ejemplo poderoso lo encontramos en Romanos, que nos asegura: y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos recuerda que, aunque no entendamos el
porqué del dolor, Dios, en su infinita sabiduría, puede transformar cada situación difícil en algo que, de alguna manera, trae bien a nuestras vidas y a nuestro crecimiento espiritual. Aquí vemos la promesa de un Dios que no desperdicia ni el más pequeño de nuestros sufrimientos. Imaginemos por un momento un lienzo que Dios está pintando con nuestra vida. Desde nuestra perspectiva, solo podemos ver pequeños trazos, sombras y colores que a veces parecen no tener sentido. Sin embargo, Dios, que tiene una visión completa, está creando una obra maestra en la que cada trazo tiene un propósito. Esta confianza nos permite descansar en Él, incluso cuando las piezas de nuestra vida parecen desordenadas o caóticas, y nos anima a creer que algún día veremos la imagen completa y entenderemos cómo cada momento de dolor tuvo un propósito mayor. A través de la fe podemos aprender a aceptar que hay aspectos de la voluntad de Dios que quizás nunca entenderemos en esta vida. Este acto de aceptación no es resignación. Al contrario, es una muestra de confianza profunda en el amor y la sabiduría de Dios. Aunque no siempre comprendamos el porqué detrás de nuestro sufrimiento, podemos encontrar paz en el quién que está detrás de todo. Saber que estamos en las manos de un Dios amoroso, compasivo y justo, nos permite caminar en confianza, aún en medio de las circunstancias más desafiantes. Así, este misterio se convierte en un llamado a la humildad y a la dependencia. Aprendemos que no estamos llamados a entenderlo todo, sino a confiar. Nos invita a soltar la necesidad de controlar o de encontrar respuestas y, en su lugar, a descansar en la certeza de que Dios tiene un plan perfecto. Esta aceptación nos libera de la carga de tener todas las respuestas y nos da la oportunidad de abrazar una relación de confianza y entrega con nuestro Creador, quien siempre actúa para nuestro bien, incluso cuando el dolor parece inexplicable. Al llegar al final de esta reflexión, es natural que nos preguntemos cómo seguir adelante cuando enfrentamos momentos de sufrimiento. Hemos explorado cómo, a través del dolor, podemos acercarnos más a Dios, encontrar una fortaleza que quizás no sabíamos que teníamos y aprender a confiar en su voluntad, incluso cuando no podemos ver el camino completo. El dolor nos puede parecer insuperable, pero recordar que no estamos solos en esta travesía nos da consuelo. Dios promete estar presente en cada momento de nuestras vidas, caminando con nosotros, sosteniéndonos en las pruebas y recordándonos que su amor es constante. En Isaías 41:10, Él nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Estas palabras nos invitan a abrazar la esperanza, a descansar en el hecho de que Dios no solo entiende nuestro dolor, sino que también nos ofrece su mano para levantarnos. Es importante recordar que, aunque el sufrimiento es difícil, no es el destino final. Dios puede transformar nuestros momentos más oscuros en experiencias de crecimiento, donde podemos ver su amor manifestarse en formas que antes no imaginábamos. Nos invita a abrirnos a la posibilidad de que, incluso en medio del dolor, hay algo bueno que puede emerger: una lección, una fortaleza renovada, una empatía profunda por otros o una fe más firme. Hoy, mientras concluimos este tiempo de reflexión, te invito a orar conmigo. Pidamos a Dios que, en medio de nuestras luchas, nos conceda la sanación y la paz que tanto anhelamos, que nos dé la fortaleza para caminar en fe y la sabiduría para confiar en su amor y en su propósito en cada circunstancia, sabiendo que nuestras lágrimas no pasan desapercibidas para Él y que nuestro sufrimiento, aunque difícil, tiene un valor eterno en sus manos. Oremos. Señor, en este momento de dificultad y búsqueda, te pedimos que fortalezcas nuestros corazones, que podamos ver tu presencia incluso en las pruebas más duras. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento y la fe, para creer que, aunque no comprendamos todo, tú estás obrando para nuestro bien.
Ayúdanos a abrazar tu amor, a descansar en tu promesa y a encontrar en ti la esperanza y la fuerza para continuar. Amén. Este es el mensaje que nos ofrece la fe, un llamado a la esperanza que trasciende el dolor, una paz que se encuentra en confiar en Dios y una invitación a vivir con la certeza de que Él está con nosotros siempre, aun cuando el camino es difícil.